Juan capítulo 7, vamos a leer los versículos 37, 38 y 39. Dice así la palabra del Señor, si usted lo puede leer conmigo en voz alta, es magnífico. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar aquí esta mañana, Señor, con el deseo de alabarte y con el deseo de recibir tu palabra. Queremos que seas tú quien hables a nuestras vidas. Padre, yo me pongo en tus manos. Usa mi vida, usa mis palabras, que sea instrumento tuyo para tocar corazones, abrir mentes, dar entendimiento a tu pueblo aquí esta mañana. Que cada uno pueda salir de aquí edificado. Que todo pensamiento sea enfocado en ti y en tu palabra. Señor, que tu nombre sea glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La semana anterior concluí mi predicación con este pasaje, aunque no lo leímos, pero lo mencioné. Y quiero comenzar en esta mañana hablando de estas palabras que salieron de los labios de Jesús en un día muy especial. Realmente cuando leemos este pasaje que acabamos de leer, si no conocemos el contexto en el cual fue hablado, no podemos entender mucho de qué se trata. Pero es bueno entender, dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. O sea que había una fiesta. No una fiesta carnal, no una fiesta como hoy día se puede ver una fiesta en cualquier ciudad que hacen, un carnaval o algo así. No, era una fiesta religiosa, era una fiesta instituida por Dios mismo. Era parte de las fiestas que Dios instituyó en la nación de Israel como su pueblo para que celebraran. Era la fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. Y era una de aquellas fiestas anuales donde venían muchos judíos de diferentes partes del mundo a celebrar. Era una celebración de la cosecha en aquel año y tenía ciertas características que hacían esta fiesta diferente a otras. O sea que se celebraba con ciertos rituales festivos. Era una fiesta que recordaba el tiempo cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, cuando salieron de Egipto para ir hacia la tierra prometida, y cuando Dios les dio agua de la roca, que ellos tuvieron sed, no tenían que beber, y Dios le dijo a Moisés: golpea la roca y te dará agua. Y la roca dio agua para saciar la sed de una gran multitud. Se calcula que entre 2-3 millones de personas pudieron beber de la roca, y Dios siempre les dio de beber en aquel desierto. Y el pueblo en esta fiesta celebraba ese tiempo. Incluso cada uno salía de sus casas y hacía una tienda de campaña, porque celebraban cuando ellos acamparon en el desierto por 40 años. Pero en esta fiesta también se miraba hacia el futuro. Se miraba hacia el futuro en el día cuando el Mesías viniera y estableciera su reino en la tierra y derramara o diera el Espíritu Santo como el don que Dios había prometido. Y cuando ellos venían en esta celebración, uno de los rituales que se llevaba a cabo era que cada día, un sacerdote iba con un grupo de personas del templo al estanque Siloé, dentro de Jerusalén, y llenaba una jarra de oro, de agua, y venían de regreso y derramaba esa agua sobre el altar donde se estaban llevando a cabo sacrificios. Y mientras hacían esto, iban cantando canciones que tenían que ver con profecías. Y una de esas canciones está basada en Isaías capítulo 12, verso 3, que quizá más adelante vamos a leer, donde dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y ellos venían con mucho regocijo, porque era parte de la celebración, con mucha alegría, cantando, y el sacerdote venía y derramaba el agua y daba una vuelta al altar.
Pero el séptimo día, o sea, el último y gran día de la fiesta, algunos dicen el octavo día, otros dicen el séptimo, ya que esta fiesta cuando fue instituida por Dios constaba de 7 días. Pero en el tiempo de Jesús le habían añadido un día más. De cualquier manera, en el último día, la Biblia lo llama el gran día de la fiesta, el sacerdote venía y daban, en vez de una vuelta al altar, daban 7 vueltas. 7 vueltas cantando, 7 vueltas alabando a Dios y declarando que sacaban aguas con gozo de la fuente de la salvación y derramaban el agua sobre el altar. Cuando ellos hacían esto en este séptimo día, ellos cantaban lo que le llaman el Halel o el Aleluya, que era los salmos 113 al 118. Todos esos salmos los cantaban en este momento final de la fiesta, cuando derramaba el agua el sacerdote y cuando ellos estaban declarando que sacaban con gozo aguas de la fuente de la salvación. Había gran regocijo en ese momento. Ese era un momento de gran emoción en el pueblo porque se estaba llevando a cabo algo que realmente debía ser con alegría, pero para ellos era algo de mucho significado. Ellos también estaban llevando a cabo este ritual orando que Dios enviara lluvia para sus cosechas, para prosperidad de ellos. Y es interesante que en el final de este cántico que terminaba con el Salmo 118, ellos mencionaban las palabras que están en ese salmo, que te las quiero leer. Salmo 118, con estas palabras terminaban su cántico. En el capítulo 118 de los Salmos, en el versículo 25, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Sálvanos, Jehová, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. En otras palabras, era una oración, era un clamor, lo que le llaman ellos el gran hosana. Era palabras de alabanza a Dios una vez que habían llevado a cabo todo este ritual. Y cuando esto sucedía, terminaba y había un gran silencio en ese momento. Antes de terminar la fiesta, antes de que todo se terminara, había un momento de silencio. Se piensa que fue en este momento de silencio donde Jesús se puso en pie y alzó su voz. Ahora, Jesús estaba allí. Los hermanos le habían dicho que sí iba a ir a la fiesta, él dijo que no. Realmente, pero él fue dirigido por el Padre a ir y él tenía este plan de Dios para estar allí. Y realmente dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Ahora, yo quiero que tú te imagines en tu mente para poder tener una idea y un entendimiento de lo que pasó acá. Después que hay tanta algarabía, podemos decir, tanta alegría, tanto cántico, tanta euforia, diríamos, llega este momento de silencio. Pero en esa algarabía, la mentalidad del pueblo era en recibir el don del Espíritu Santo que Dios había prometido a su pueblo cuando el Mesías estuviera presente. O sea que en la mente de los israelitas eso no sucedería hasta que el Mesías viniera a la tierra, ocupara su lugar, reinara en Israel, y entonces él daría el don del Espíritu Santo a todo el pueblo. Es importante entender esto, porque todo este ritual era el deseo de ellos de que esto se cumpliera. El deseo de ellos de que el Mesías viniera y reinara, les diera libertad del imperio romano y derramara ese don del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora podemos entender, cuando todo esto termina, Jesús se pone en pie y habla estas palabras. Dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, o sea, alzó la voz para que todos lo escucharan. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, esta frase, ríos de agua viva, en la mente de los judíos, era hablando acerca de el Espíritu Santo viniendo, ya que los profetas habían, sobre todo el profeta Isaías, había comparado el derramamiento del Espíritu Santo con aguas sobre tierra árida, aguas que Dios derramaría sobre tierra seca, haciendo una alusión al Espíritu Santo.
Cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Obviamente en la mente de ellos, este hombre que se pone de pie está asumiendo que Él es el Mesías. Eso para ellos era inconcebible, ya que ellos nunca aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero eso era lo que precisamente Jesús estaba diciendo. Él estaba queriendo decir, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de este ritual, yo soy el cumplimiento de esta celebración. El que venga a mí, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, el Espíritu de Dios llenará su vida. Aleluya. O sea, tiene gran significado este acto de Jesús en ese preciso momento de la fiesta. Un río en la mente del pueblo de Israel es un símbolo de bendiciones divinas. Es un símbolo de bendiciones que Dios quiere derramar sobre su pueblo. Ahora es interesante que Juan, el apóstol, que es el que está escribiendo esto, da la interpretación de las palabras de Jesús en el versículo 39. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que incuestionablemente, sin cuestión alguna, Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo. Mi Biblia que tengo acá tiene una nota que es interesante. Dice, las palabras de Jesús, venga a mí y beba, hacían alusión al tema de muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de las bendiciones generadoras de vida del Mesías. Al prometer dar el Espíritu Santo a todo el que creyese, Jesús declaraba ser el Mesías y que eso era algo que solo el Mesías podía hacer. Ahora, esta Biblia que tengo aquí conmigo, en la nota del versículo 38 dice, y te la leo, Jesús usó la expresión agua viva en capítulo 4, verso 10, cuando se refirió a la mujer samaritana y le dijo que el agua que él le daría a ella sería en ella una fuente de agua viva. ¿Se acuerda que la semana pasada lo mencioné? Dice, para referirse a la vida eterna. Aquí, en este capítulo 7, Jesús utiliza la expresión agua viva para referirse al Espíritu Santo. Los dos van juntos. Donde quiera que se acepte el Espíritu Santo, trae vida eterna. Jesús enseña más acerca del Espíritu Santo en los capítulos 14 al 16 de este mismo libro de Juan. O sea que, sin duda alguna, lo que Jesús está diciendo aquí es, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de esta celebración, yo soy el que puedo dar el Espíritu Santo a todo aquel que tenga sed, a todo aquel que lo desee, a todo aquel que crea en mí. Aleluya. Amén. Y de eso yo quiero hablarte en esta mañana. Las palabras de Jesús y la aplicación que tiene a nuestras vidas en un tiempo como este, en tiempo del siglo XXI, muchos siglos después que Jesús habló estas palabras, todavía tienen vigencia y son importantes para nosotros. Yo he titulado este mensaje esta mañana, Ríos de vida y poder. Ríos de vida y poder. Aleluya. Ahora, me llama la atención en el versículo 39. Yo decía en el servicio de la mañana, es bueno que entendamos esto, iglesia, que aun cuando los 4 evangelios están primero que las epístolas y que el libro de los Hechos, es bueno entender que los escritores de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escribieron sus evangelios muchos años después de los acontecimientos como sucedieron. Por ejemplo, Juan estuvo vivo casi hasta el final del siglo I. Y realmente él escribió el libro de Juan, las epístolas de Juan, el Apocalipsis, casi al terminar el siglo I. Se cree que en el año 95 de ese siglo fueron escritos estos libros. Quizá hay diferencia de un año o dos entre uno de esos libros. Pero lo que quiero insinuar es que Juan escribió su libro muchos años después que la iglesia ya estaba en función. Ya había venido el Espíritu Santo en Pentecostés, ya la iglesia había comenzado a crecer, se había expandido hasta diferentes ciudades y países fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y Juan escribe, por eso dice allí, esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir. Porque en el momento que Jesús habló estas palabras,
ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo como se había prometido en el Antiguo Testamento. De modo que yo quiero hablarte en esta mañana de ríos de vida y poder. Y quiero comenzar mencionándote lo que Jesús o lo que Juan explica en el versículo 39 cuando dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En otras palabras, esto habló del Espíritu Santo que había sido prometido a través de las Escrituras, que se cumpliría en un futuro para ellos. Y es bueno entenderlo de esta manera porque podemos darnos cuenta que Dios tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, y que realmente Él está cumpliendo ese plan al pie de la letra, de modo que lo que pasa en la vida cristiana, lo que está profetizado, lo que se cumple, no es cosa de casualidad. Es todo que forma parte de un gran plan divino que se va a llevar a cabo de acuerdo al propósito de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. De modo que yo quiero darte un recorrido rapidito por el Antiguo Testamento para que tú entiendas que lo que pasó en ese momento, las palabras de Jesús tienen una base basado en las profecías que se habían dado cientos y cientos de años antes de este acontecimiento. Por ejemplo, yo quiero que mires en el libro de Isaías, en el capítulo 12, como dije hace un momento. Capítulo 12 de Isaías, donde el sacerdote y un grupo de personas iba al estanque de Siloé a buscar agua en aquel estanque para regarla o derramarla en el altar del templo. Ellos iban cantando estas palabras, Isaías 12, versículo 3, donde dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Aleluya. En el libro de Isaías también, capítulo 32, tenemos otra palabra donde se habla del Espíritu Santo que se derramaría. Isaías capítulo 32. Si no lo puedes encontrar en la manera que yo lo voy leyendo, anótalo en tu hoja de papel para que puedas mirarlo después en tu casa para poder abreviar el tiempo. En el versículo 14 y 15 dice: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el Espíritu se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Note que habla del Espíritu Santo siendo derramado. En el capítulo 35, versículos 5 al 7 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Isaías 41, 18, una vez más se menciona esta palabra de agua sobre el secadal. Versículo 18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Isaías 43, 20, que lo leímos la semana pasada, dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. En capítulo 49 de Isaías, versículo 10, dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Isaías 55, versículo 1, es una invitación. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. En el capítulo 58, versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Note que una y otra vez menciona derramar aguas sobre tierra seca, derramar aguas sobre tierra árida. En el capítulo 44 de Isaías, versículo
número 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y aquí es más enfático Isaías cuando él mismo interpreta la frase agua sobre el secadal, ríos sobre la tierra árida. Él mismo dice, estoy refiriéndome al Espíritu de Dios que será derramado. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora, en el libro de Joel, en el capítulo 2, Joel está un poquito después de Daniel. Realmente este profeta habla palabras muy importantes en capítulo 2, versículo 28, porque él dice, y después de esto derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Note que una y otra vez se menciona la frase derramar el Espíritu Santo. Derramar agua sobre tierra seca. Sí, obviamente en estas palabras puede existir la connotación de aguas físicas para saciar sed física de alguien. Pero la importancia o el significado más interesante y más primordial es que agua sobre el sequedal, agua sobre tierra árida, es una figura para describir corazones y personas secos por dentro, necesitados de Dios, que están sin esperanza, que están agotados por las circunstancias, por las situaciones, por los problemas, llenos de temor, llenos de ese vacío que no se encuentra en ningún otro lugar, solo en Dios. Y él dice, yo derramaré agua sobre tierra seca. Yo derramaré agua sobre el sequedal. Ahora, esta promesa aplica no solamente al pueblo de Israel, sino aplica a toda persona que tenga sed de Dios. Lo cual implica que a ti y a mí nos aplica esta palabra en este día moderno, como parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? O sea, promesas que Dios dio. Ahora, es interesante en capítulo 44 de Isaías, como leímos, el versículo 3, donde Dios dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Note esa frase, mi bendición sobre tus renuevos. Realmente habla enfáticamente y claramente de un derramamiento futuro del Espíritu de Dios, como derramando agua sobre tierra árida. Hay lo que se llama el Targum, o Targums, que es la interpretación aramea de la Biblia hebrea. Esto los judíos tenían estos Targums de diferentes libros del Antiguo Testamento traducidos al arameo, y se daba explicación de lo que la Biblia hebrea decía. Y en el Targums de este pasaje de Isaías 44:3 lee así, te lo leo. He aquí como las aguas son derramadas sobre el suelo árido y esparcidas por el suelo seco, así voy a derramar el Espíritu Santo sobre tus hijos y mi bendición sobre los hijos de tus hijos. Ahora, aquí está más claro. Esta es una promesa que Dios quiere que tú y yo apropiemos como nuestra. Dios está dando promesa de derramar su Espíritu sobre nuestra vida, pero no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. En otras palabras, si podemos creer esta promesa, estamos recibiendo la palabra de Dios que va a derramar bendición sobre nuestra familia, no la familia presente, sino aquellos que vendrán después, hijos e hijos de nuestros hijos. Aleluya, aleluya. Dice, derramaré bendición. Bendición, iglesia, Dios está interesado en bendecir. O sea, independientemente de los tiempos, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que está pasando, enfermedades, calamidades, miserias, temores, problemas políticos, e independientemente de eso, Dios ha dado una promesa de que Él va a bendecir a su pueblo.
Él va a derramar bendición sobre su pueblo. Y bendición sobre su pueblo incluye protección divina en medio de cualquier calamidad, pero que su pueblo debe creerlo. Aleluya. Aleluya. ¿Me está entendiendo esta mañana? Dios es descrito en el Antiguo Testamento como fuente de agua viva. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 2, yo te lo leo si no lo puedes encontrar, solamente escúchame lo que te digo. Jeremías capítulo 2, en el versículo 13, dice el profeta Jeremías de esta manera, hablando al pueblo de Israel también. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sí, él está hablando a un pueblo que abandonó a Dios para irse tras ídolos. Y él compara a Dios como fuente de agua viva. Agua viva implica poder, vida. Cisternas rotas que no retienen agua habla de que los dioses paganos no pueden dar vida ni poder al pueblo. No pueden satisfacer las necesidades de la persona. ¿Me está entendiendo esta mañana? Ahora, esto es una palabra que también habla a nuestras vidas en el tiempo de hoy. Hay tantas cosas en el mundo moderno que tratan de apartar nuestro enfoque de la verdadera fuente de vida, que es Jesucristo. Para ir detrás de ciertas cosas que nos llenan, pero de una manera temporal y pasajera, de una manera superficial, pero que no tratan con las necesidades reales de un ser humano. Y el mundo entero se va tras eso hoy día, incluyendo los creyentes. Teniendo la fuente de agua, teniendo lo que realmente satisface el corazón del ser humano, están poniendo diferentes prioridades, buscando aguas donde no las hay, buscando satisfacción donde realmente no existe. Solo Cristo satisface. Esto es una realidad que no solamente es el título de un himno de mucho tiempo atrás, sino que es una verdad. Solo Cristo satisface. Aleluya. Aleluya. El dinero no satisface en la manera que Cristo satisface. El juego, la fama, la fortuna no satisface en la manera que Cristo satisface. Las diversiones y cualquier otra manera de entretenerse no satisface en la manera que Cristo satisface. Te puede ayudar temporalmente en un momento para entretenerte, pero no hay realidad en ello. No hay realidad. Es triste que el mundo, incluso el mundo cristiano, se va tras situaciones y cosas que no tienen realidad espiritual. Y están abandonando la fuente de la verdad, la fuente de la vida, la fuente que de verdad llena el alma y hace satisfecho a la persona 100%, que es la palabra y el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, realmente, cuando el profeta Isaías dice, derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre el pueblo y mi bendición sobre los renuevos. Está hablando de ese futuro derramamiento del Espíritu Santo, que era el anhelo de todo israelita. El anhelo de que el Mesías viniera y diera este regalo, derramara el don del Espíritu Santo, y lo que Jesús acaba de decir. Lo cual nos lleva a creer que cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Él está hablando precisamente de esto, del Espíritu Santo. De recibir el Espíritu Santo, solo Él lo puede dar. Solo Él lo puede dar. Ahora déjame mostrarte mi énfasis en esta mañana, ¿cuál es? Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el río Jordán, después de haber sido bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma. La paloma es símbolo de paz, es símbolo de dulzura, es símbolo de algo apacible, ternura, ¿no es cierto? Y es una figura que describe al Espíritu Santo, gentil. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en Pentecostés, fue diferente. La figura que se pone allí es viento recio, es fuerza, es poder de Dios.
De manera que yo quiero que tú entiendas que la promesa que Jesús está dando aquí en Juan 7 es la promesa del Espíritu Santo. Pero es la promesa del Espíritu Santo viniendo con poder sobre el individuo que lo recibe. Yo quiero que mires en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando lo tengas, dice lo tengo. Amén. Versículo 1. Mira lo que el escritor describe, o cómo el escritor describe este evento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. O sea, no fue un viento que llegó, un estruendo se oyó como de un viento recio. Hazte la idea cuando tú has oído un viento fuerte, una tormenta, que se oye el viento sonar. El ruido que vino fue como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí habían 120 personas, esperando la llegada del Espíritu Santo. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En otras palabras, como sobre cada cabeza de los que estaban allí, se vio llamas de fuego sobre su cabeza. Esto no es un lenguaje que describe paz o que describe apacibilidad o un estado apacible. Aquí hay movimiento fuerte. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, la escena que tenemos delante aquí en Hechos 2 es una escena, no es igual cuando Jesús recibió el Espíritu Santo como paloma. Aquí es un cuadro diferente, un cuadro que describe poder, fuerza. Aleluya. Amén. Ahora yo quiero que tú entiendas algo acá. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, de acuerdo a Juan capítulo 20, Él sopló sobre sus discípulos. Y no solamente sobre los 12, sobre los más discípulos que había. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento ellos recibieron vida nueva. Es un ejemplo de cuando el creyente recibe a Cristo como su Salvador. La Biblia enseña que cada creyente verdadero que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que lo ha aceptado como su Señor, ha recibido el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dijo Pablo en Romanos 8. De manera que el Espíritu Santo ha venido a cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo ha venido y es Él el que ha hecho posible este nuevo nacimiento. Jesús dijo, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que el nuevo nacimiento, la vida nueva que tú has recibido en Cristo, fue impartida por el Espíritu Santo que vino a tu vida e hizo ese milagro en tu espíritu. ¿Cuántos están conmigo todavía? Estos discípulos habían recibido eso cuando Jesús sopló sobre ellos. Pero el mismo Jesús, después de soplar sobre ellos y decirles, recibid el Espíritu Santo, Él mismo dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. No se vayan de Jerusalén. O sea, no vayan a predicar. Aunque yo les dije, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, no vayan a hacer eso hasta que estén listos, hasta que sean investidos, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder desde lo alto. Lo cual yo quiero que tú pongas en tu mente esto esta mañana. Lo que sucede en Pentecostés no es que el Espíritu Santo vino para darles vida nueva, ya ellos la tenían. El Espíritu Santo vino para llenar sus vidas y capacitarlos con poder de lo alto para que ellos pudieran ser los creyentes que Dios quería que fuesen, con poder para testificar, con poder para vivir una vida cristiana victoriosa independientemente de sus circunstancias alrededor. No en balde el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder de lo alto, no como una palomita.
sino como fuego del cielo. Aleluya. Aleluya. Ahora, cuando esto sucedió, ellos entendieron, ellos supieron que ellos habían recibido la promesa que Jesús les dijo. Si miras un capítulo antes, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios así en el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note esa frase, comenzó a hacer. Quiere decir que comenzó a hacer y a enseñar hasta que, vamos a leer 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note esa frase, bautizados con el Espíritu Santo. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le llama a eso la promesa del Padre. La promesa del Padre. O sea, es la promesa que hemos leído en los libros de Isaías y de Joel. La promesa dada por Dios desde el Antiguo Testamento. Se está refiriendo no al hecho de recibir vida eterna solamente, sino se está refiriendo a ser investidos de poder desde lo alto para cumplir el propósito de Dios. Ahora, cuando esto sucede en el día de Pentecostés, cada uno de los que estaban en aquella casa sentados experimentaron algo real y ellos supieron que ellos habían recibido algo específico. ¿Cuál es mi punto esta mañana? Mi punto es que yo quiero que tú entiendas que cada creyente en Cristo Jesús ha recibido el Espíritu Santo que le ha venido a dar vida nueva. Pero no cada creyente ha recibido la llenura del Espíritu Santo que le imparte poder para ser testigo de Cristo. ¿Estamos aquí? Y yo te puedo decir esto desafiante en esta mañana. Si yo te preguntara cuándo tú recibiste, o mejor dicho, tú tienes la certeza de que tú recibiste el poder desde lo alto, y tú me vas a decir: yo pienso que sí. Yo te digo: pues yo pienso que no. Cuando una persona lo ha recibido, lo sabe. Hay una evidencia específica que te da entendimiento de que tú lo recibiste. No es un yo pienso que sí. Bueno, yo acepté a Cristo tal fecha. Yo no te he preguntado eso. Yo te he preguntado si tú estás seguro de que has recibido poder de lo alto para ser testigo de Cristo. Y la única respuesta para ello es sí, pero hay una causa. Has tenido una evidencia que te marca como que tú lo has recibido. Y de acuerdo a esta escritura, la evidencia número 1 es que hablas con nuevas lenguas. Son evidencias específicas y definidas. ¿Hay otras evidencias? Claro que sí, hay otras evidencias que van a venir, pero hay una evidencia. Cada persona a través de la historia cristiana que ha sido lleno con el Espíritu Santo en esta manera, ha tenido una vivencia personal y puede recordar el momento cuando eso sucedió y el por qué sabe que fue así sin lugar a dudas. Y la causa es que hay evidencias espirituales, pero también evidencias físicas. En este caso, la evidencia fue que comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba inspiración para hablar. Vuelvo a decirlo, cada creyente verdadero tiene el Espíritu Santo en él. Pero no cada creyente verdadero está lleno del Espíritu Santo. Y lo que Jesús está prometiendo allí, ríos de agua viva, no es lo mismo que Él prometió a la mujer samaritana.
Él habló a la mujer samaritana y dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, esa agua será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de recibir vida eterna en el Espíritu, salvación. Pero ahora en la figura que él usa en capítulo 7 es ríos de agua viva. No es lo mismo un manantial de agua que fluye a ríos de agua. Un manantial de agua que fluye constantemente habla de vida. Pero ríos de agua viva que fluye habla de poder, habla de fuerza. Y tú puedes imaginarte un río, sobre todo cuando está crecido, cómo es peligroso incluso para meterse en ese río. ¿Por qué? Porque las aguas fluyendo tan fuertemente son peligrosas. Hay poder allí. Hay poder allí. ¿Me está entendiendo? Jesús te está diciendo esta mañana que Él quiere que tú tengas sed de esto y que tú vengas a Él. Y Él está dispuesto no solamente a darte el don de la vida eterna como ya Él te lo ha dado, sino a llenar tu espíritu con su espíritu hasta que rebose en ti, hasta que te llene a ti, hasta que ya no tenga más capacidad y se derrame. Como cuando tú usas un vaso y lo llenas de agua, hasta que se llena y rebosa. Y rebosa, y rebosa. Así Dios nos quiere llenar con su espíritu. Y cuando eso sucede, hay una evidencia. La primera evidencia, de acuerdo al libro de los Hechos, es que hablarán con nuevas lenguas. Un nuevo lenguaje que no se aprende en la escuela. Un nuevo lenguaje que no es realmente un lenguaje con el cual nacimos. Es un lenguaje que el Espíritu Santo da, que no tiene que ver con nuestra mente, sino que viene del espíritu del hombre, del espíritu mismo nuestro, por el poder del Espíritu Santo, y nos da la capacidad de hablar en otras lenguas. Jesús dijo que como una señal de los que creen, será que en su nombre hablarán nuevas lenguas. Iglesia, yo quiero decirte en esta mañana que aun cuando hay miles de predicadores hoy día que niegan esta verdad, realmente bíblicamente no tienen argumento para negar esta verdad. La iglesia que comenzó en Pentecostés y que tuvo el éxito que tuvo en aquel tiempo, hoy día no lo tiene porque le falta precisamente eso. Muchos predicadores realmente se han enfocado en realmente desmentir esto y decir que ya esto no es necesario porque nosotros tenemos la Biblia en su forma de libro y ya no necesitamos hablar en otras lenguas. Pero cuando buscas en la Biblia misma, no hay ningún pasaje que diga eso. Es la interpretación de hombres queriendo acomodar sus experiencias o queriendo acomodar la palabra a sus experiencias. Iglesia, tú y yo no estamos para eso hoy día. Estamos atravesando por situaciones difíciles. Hay mucho desinterés muchas veces dentro del mismo cuerpo de Cristo hacia las cosas de Dios. Hay mucho desenfoque. Estamos llenando nuestras mentes con otras cosas. Estamos siendo tentados a muchas cosas. Nos falta el poder para evangelizar como debe ser. Y todo es por causa de que hemos tenido en poco lo que Dios nos ofreció. Ser llenos del Espíritu Santo. Jesús no se equivocó cuando Él dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Poder desde lo alto, no poder del seminario, no poder del instituto bíblico, no poder de los libros que lee, poder desde lo alto. Poder desde lo alto. La iglesia necesita hoy día poder desde lo alto. Iglesia, si tu hogar va a cumplir el propósito de Dios, tu hogar necesita poder desde lo alto. Si tu matrimonio va a cumplir el propósito de Dios, tu matrimonio necesita poder desde lo alto. Si tu persona va a cumplir el propósito de Dios, tú necesitas poder desde lo alto. Es imposible tratar de vivir la vida cristiana victoriosa en nuestra propia fuerza. Aquí no es cuestión de inteligencia, de sabiduría humana, de grados de escolaridad. Aquí es cuestión de poder desde lo alto. La Biblia dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Está muy bien educarse, está muy bien aprender, está muy bien instruirse, pero no podemos dejar a un lado lo que Dios diseñó para hacerlo a nuestra manera. Y yo veo eso que falta en la iglesia.
Y yo veo eso que falta en la iglesia. Yo veo eso que falta en la iglesia. Falta en la iglesia porque tú le tienes miedo a hablar en otras lenguas. Porque tú le tienes miedo al encuentro con el Espíritu Santo. Porque tú tienes miedo. ¿Qué puede pasar contigo? Vas a hacer el ridículo. ¿Qué va a pasar contigo? Y estás permitiendo que el enemigo ponga pensamientos que definitivamente él quiere poner para bloquear esta verdad. Porque sin esta verdad tú no puedes vivir la vida cristiana victoriosa. Puedes vivir la vida cristiana mediocre. Puedes vivir la vida cristiana siempre luchando, a ver si puedes lograr algo, a ver si puedes, intentando, pero no, a eso no nos llamó el Señor. Él dijo, recibiréis poder, habilidad de Dios, cuando seas investido, lleno con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Amén. O sea, las palabras de Jesús en Juan 7 son muy relevantes hoy día para nosotros. Juan dijo esto, habló Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Y capítulo 2 de Hechos no nos está hablando de ser salvos, nos está hablando de recibir poder. Ahora es interesante en el capítulo 2, ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y se juntó mucha gente cuando vio esto. Se juntó mucha gente de todo Jerusalén. Había gente de diferentes lugares porque estaban celebrando otra fiesta en aquel tiempo, la fiesta de Pentecostés. Y cuando oyeron este ruido y lo que pasó, vinieron a ver qué pasaba. Y muchos empezaron a decir, esta gente están borrachos. Y están ebrios. Otros no, están locos. ¿Por qué? Porque lo que estaban hablando otro idioma que nunca practicaron, que nunca conocieron. Pero gente que había venido de diferentes países entendía que lo que ellos estaban hablando era el idioma de esos países. Muchos eruditos cristianos, oye bien esto que voy a decir porque esto es importante, nos quieren vender la idea de que cuando un creyente habla en otras lenguas, está hablando bla, 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 bla. Está hablando bobería, está hablando palabras inventadas. Y están desprestigiando lo que el Espíritu Santo hace. Y están creando una atmósfera en la mente de los creyentes como que esto es cuestión de ignorancia y cuestión del pasado. Y esto no es otra cosa que el mismo enemigo tratando de neutralizar la fuente del poder. Que él sabe que cuando se desata en una iglesia, sus prácticas y sus propósitos son totalmente frustrados. Un cristiano lleno del Espíritu es peligroso para el diablo. Una iglesia llena del Espíritu es peligrosa para el diablo. El diablo no quiere que la iglesia de Cristo esté llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llenando a un creyente lo hace diferente. Y yo te lo voy a demostrar en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Y la gente vino. Están borrachos. Otros dijeron, no, están locos. Pero Pedro se levantan. Mira en el capítulo 2 de los Hechos. En el versículo 14. Aleluya. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Te acuerdas que leímos? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea, cuando Joel profetizó esto, él profetizó el derramamiento del Espíritu Santo que vendría sobre los creyentes y hablarían en otras lenguas. Amén. Ahora, si seguimos leyendo este capítulo 2, cuando Pedro concluye su sermón, en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mi pregunta es esta en esta mañana. ¿Tú has sido llamado por Dios a una vida nueva? ¿Sí o no? Entonces para ti es la promesa. Entonces para ti es la promesa. Dice, pastor, pero yo tengo muy poco tiempo de cristiano. Ahí no dice nada de eso. Es que yo no soy tan santo. Ahí no dice nada de eso. Jesús nunca dijo, si hay alguno santo entre vosotros, venga a mí y beba. Él dijo, si alguno tiene sed. Pero pastor, es que yo apenas acepté a Cristo. Ahí no dice nada de eso. Ahí dice que la promesa es para todos los que Dios llamare. Sea que están cerca o que están lejos. Cuando Pedro habló esta palabra, te tuvo en mente a ti y me tuvo en mente a mí. Iglesia, Dios quiere derramar el don del Espíritu Santo. Note que es el don, el regalo. No es el pago por nuestro buen comportamiento. Bueno, pastor, pero es que yo todavía no me sé toda la Biblia. Ahí no dice nada de eso. Nosotros ponemos requerimientos que Dios no puso. Nosotros ponemos límites que Dios no... ¿Me estás entendiendo? Nosotros mismos nos... ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos dice eso no es para ti. Tú no calificas para eso. Acuérdate que la semana pasada te portaste mal. Acuérdate lo que hiciste anoche. Acuérdate. Y entonces decimos, sí, cierto, sí, yo no califico. Y entonces el diablo te mantiene en sus manos. Porque si él puede tener tu mente, él te tiene controlado. Una de las maneras oye esto, yo sé que el tiempo ya se me fue. Una de las maneras en que el enemigo roba, él es el ladrón que roba, es poniendo en nuestra mente temores, incredulidad, pensamientos de indignidad. Yo soy demasiado pecador para ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es para mí. Si tú aceptaste a Cristo, tú puedes recibirlo. Es para ti. El único requisito es, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. En otras palabras, ponga su fe en Jesús como su único Salvador y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Porque para ustedes es la promesa. Pon esto en tu mente para yo terminar en esta mañana. Cuando Isaías dio la promesa, cuando Joel dio la promesa, él dio esa promesa para ti y para mí. Porque en Cristo esa promesa es sí y amén para nosotros. Entonces, si yo no agarro lo que Dios me da, no es cuestión de que Dios tiene favoritos. Es que yo no estoy recibiendo lo que Él me está ofreciendo por prejuicios que tengo en mi mente. Por ideas preconcebidas. Porque oí en la radio un predicador que dijo que no. Porque vi en YouTube un predicador. Déjame decirte, hay tantos predicadores en YouTube que si tú te pones a ponerle atención te vas a volver loco. Y desafortunadamente hay cristianos que no se satisfacen con la palabra que reciben en la iglesia y están buscando en todos los lugares otra palabra más. ¿Por qué estás buscando otra palabra más en otro lugar si no estás aceptando o agarrando o obedeciendo a la que estás oyendo acá? ¿Por qué queremos oír tanto si no vamos a creer nada? Amén. ¿No tiene sentido? No tiene sentido. Cuando tú te sientes insatisfecho, que requieres más, y cuando te analizas un poquito te das cuenta que lo que has oído aquí no lo has puesto en práctica porque no lo entendiste. Dejaste que se volara. Hay tanta gente confundiéndose en las páginas, en YouTube, oyendo diferentes predicadores, diferentes doctrinas, diferentes formas de pensamiento, que te estás poniendo confusión en tu mente. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, mirad lo que oís y mirad cómo oís. Es muy difícil estar queriendo poner atención a todas las voces y decir, la fe va a venir a mi vida. La fe viene por oír la palabra, no por oír predicadores. Yo te pudiera hablar 2 horas más de esto. Hay predicadores, doctores en teología, gente de mucha reputación, que niegan rotundamente lo que yo estoy enseñando aquí.
que dice que las lenguas ya no son para hoy, que los dones del Espíritu ya no son para hoy, que los milagros ya no son para hoy, que ya Cristo no sana porque hoy tenemos médicos y hospitales. Se denominan cesacionistas. ¿De dónde salió esa palabra? Ellos la inventaron. Entonces, ¿cómo yo voy a...? Pero ¿por qué ellos lo predican así? Porque eso es lo que ellos aprendieron en sus estudios, en sus institutos bíblicos y seminarios. Son ideas que vienen de siglos y siglos. Cuando la gente se apartó de la palabra escrita, desde la época medieval, desde los siglos 5, 6, la iglesia se torció y empezó a meter en su forma de teología ideas de paganismo y de mundo. Y hoy día la iglesia ha unido la doctrina cristiana con psicología, la doctrina cristiana con filosofías de hombres, acomodando la Biblia a sus experiencias. Bueno, si yo no he visto un milagro en mi vida, debe ser porque Dios ya no hace milagros. Bueno, si yo nunca he hablado en otras lenguas, debe ser porque ya las lenguas no son para hoy. Mi experiencia no determina o no me dice a mí que esa es la verdad. Es mi experiencia, pero mi experiencia no necesariamente es la verdad. La verdad es lo que está escrito. ¿Estás aquí todavía? Y Dios quiere que nosotros reaccionemos. Dios quiere que nosotros despertemos. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Lee la Biblia por ti mismo. Lee este capítulo de Juan que yo mencioné. Lee los capítulos 14 al 16 de Juan. Lee el libro de los Hechos para que tú mires lo que pasó allí. Lo que pasó allí es para hoy también. ¿Sabes una cosa? El libro de los Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene fin. No tiene fin. Tiene principio, pero no tiene final. ¿Sabe por qué? Porque todavía las páginas de ese libro se están escribiendo con la historia de la iglesia moderna. Todavía Dios está sanando enfermos. Todavía Dios está liberando cautivos. Todavía Dios está transformando ciudades. Todavía Dios está haciendo cosas de acuerdo al libro de los Hechos. ¿Quién soy yo para decir que ya los milagros no son para hoy? ¿Quién soy yo para decir que el cristiano moderno ya no debe hablar en otras lenguas? Porque esto es cuestión del pasado. ¿Quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo yo para eso? Ninguna. Estoy poniendo límite a los creyentes para que no vivan la vida cristiana plena. Y detrás de ese pensamiento no es Dios el que está, es el mismo diablo el que está. Que quiere mantener a la iglesia cautiva, quiere mantener a la iglesia basada en tradiciones religiosas, quiere mantener a la iglesia dentro de un molde donde no hay poder. Iglesia, necesitamos despertar. La iglesia necesita despertar. Dios quiere su iglesia llena con el Espíritu Santo para que los creyentes se atrevan a poner manos sobre los enfermos y crean que van a sanar. Para que los creyentes en el nombre de Jesús echen fuera demonios de los oprimidos, liberten a los cautivos, como Jesús nos mandó a hacer. Eso no se puede lograr si no es en el poder del Espíritu Santo. Y yo te estoy animando, te estoy inspirando, te estoy motivando para que despiertes de tu indiferencia y de tu resignación y decir, bueno, esto debe ser la vida cristiana. Sí. Bueno, esto debe ser porque todo el mundo está igual, así, todo aburrido. Ya, debe ser así. Ya, cuando estemos en el cielo las cosas cambiarán. Oh, eso no es así. La vida cristiana es lo mejor que le ha pasado a un ser humano. Y es lo que realmente llena de gozo, de paz, de inspiración, de esperanza, de fe, de convicciones fuertes, de realidades. No hay realidad fuera de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La palabra verdad significa realidad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la realidad. No hay más caminos, solo Él es el camino. Y tú y yo estamos en Él. Y Dios nos llama a vivir vidas llenas del poder de Dios. Yo te desafío esta mañana a que tú despiertes de tu sueño. Algunos se han descuidado. Y yo sé que en el principio de su vida cristiana fueron llenos del Espíritu, hablaron en otras lenguas, oraban con poder. Yo quiero que tú te chequees. ¿Estás siendo igual hoy? ¿O eso ha disminuido? No podemos vivir del pasado. Ay, pastor, si tú me hubieras conocido 10 años antes, yo era 10 años. Lo que fue y no es como si nunca hubiese sido. Yo quiero que tú
despierta. Ya me fui de la hora, ya pasó, ya me fui. Pero yo quiero que tú pongas atención a esto y con eso termino definitivamente. Cuando tú miras para atrás y te miras cómo tú eras en tu vida cristiana y lo comparas cómo tú eres hoy y tú ves que has disminuido, has decrecido en tu nivel de fervor, de poder. ¿Vale la pena seguir ahí o vale la pena volver a donde estabas antes y superar incluso? Y Dios quiere eso. Dios quiere que te levantes de vuelta. Dios quiere que te levantes de vuelta. Dios quiere que te levantes de vuelta. Cada persona en esta iglesia es importante y necesita ser llena del poder de Dios. Ser lleno 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 del poder de Dios. No es cuestión de palabras, es cuestión de poder. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder de Dios. Y ese poder Dios nos lo ofrece. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria, iglesia, necesitamos esto. Si quieres ver cambio en tu vida, lo necesitas. Si quieres ver cambio en la iglesia, lo necesitas. Si quieres ver cambio en tu ministerio a otros, lo necesitas. No es posible vivir la vida cristiana en la fuerza del ser humano. Por eso hay tanta apatía. Por eso hay tanto desgano, por eso hay tanta ansiedad, por eso no escuchas un mensaje porque te estás preocupando cómo vas a hacerle mañana con tus pagos, cómo vas a hacerle mañana, porque estás lleno de lo que el mundo está lleno. La iglesia así no camina, porque solamente camina de una manera, la manera que Dios estableció, lleno del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? El tiempo se me fue. Pero hay mucho que yo tengo que decir, porque el Señor me ha puesto esto. Esta madrugada me desperté a las 3 de la mañana, porque estaba yo inseguro de este mensaje. Este mensaje lo tengo en mi corazón, pero estaba inseguro si lo debía predicar o no lo debía predicar. Pero el Señor me dio la confirmación de que sí lo debo predicar. Sí lo debo predicar. Es tiempo de estremecerse un poco. Es tiempo de sacudirse un poco. Es tiempo de reconocer que no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien enfocándonos en todas las cosas, menos en donde debemos estar. Cristo viene pronto a este mundo a buscar su iglesia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tu servicio al Señor? Hay cristianos que servían al Señor tiempo atrás. Ya ni enlazándolos los trae para que sirvan otra vez. No quieren compromiso. Ay, pastor, yo serví muchos años, ahora que otro lo haga. ¿Quién te dijo a ti que eso es válido?